La sala del tribunal estaba tan silenciosa que podía escucharse el eco del propio pensamiento. Yo, sentado en el banquillo de los acusados, sentía que mis manos ya no me pertenecían. Temblaban, sudaban, se aferraban entre sí como si quisieran evitar que mi corazón se desplomara en cualquier momento. Frente a mí, mis hijos. Los tres. Formales, severos, incapaces de cruzar una mirada conmigo. La fiscalía había construido un caso lo suficientemente sólido como para hundirme, pero nada me dolía tanto como verlos allí, declarando en mi contra, con frialdad y decisión, como si no fuera yo el hombre que los había criado, protegido y alimentado toda su vida. El juez hojeaba los documentos con la parsimonia que solo un hombre acostumbrado a juzgar vidas ajenas podía tener. Cada segundo se convertía en un clavo más en mi ataúd. Yo sabía lo que iban a pedir mis hijos, lo había escuchado minutos antes, cuando la fiscalía presentó su último argumento. Cadena perpetua, esa frase retumbó en mi cerebro como un trueno que no termina jamás de desvanecerse. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo podían mis propios hijos desear que yo pasara el resto de mis días detrás de rejas? ¿Por qué? ¿Qué había hecho yo tan terrible como para merecer ese castigo de ellos justamente? El abogado defensor me miró una vez más, como pidiendo permiso para hablar, pero yo solo asentí con la cabeza. En verdad, nada de lo que él dijera iba a cambiar lo que de verdad importaba, ellos. Mis hijos. Los niños que había cargado en mis hombros, los mismos a quienes les enseñé a andar en bicicleta, los que se enfermaban de fiebre y no dormían hasta que les pusiera mi mano en la frente. Y ahora estaban ahí, convertidos en adultos, rígidos, distantes, convencidos de que yo era un monstruo. La historia que se había presentado en el tribunal era una mezcla de verdad, exageraciones y mentiras estratégicamente colocadas. Me acusaban de haber provocado la ruina financiera de la familia, de haber manipulado, abusado emocionalmente y destruido la estabilidad del hogar durante años. Todo eso llevaba la firma de mis hijos, quienes habían testificado largas horas construyendo un relato cuidadosamente diseñado. Yo podía sentir los ojos de todos los presentes clavados en mí como si fuera una criatura peligrosa, como si mi mera presencia pudiera contaminar el aire. El juez pidió silencio y llamó al primer hijo para que hablara una vez más. Mi hijo mayor, Ernesto, caminó hacia el estrado sin mirar atrás. Tenía el porte serio de un hombre de negocios, seguro, orgulloso y duro. Lo había sido desde joven. Yo siempre pensé que esa dureza venía de mí, del ejemplo que le di en mi intento de enseñarle fortaleza. Siempre creí que sería mi legado, pero nunca imaginé que esa fortaleza se levantaría un día contra mí. Ernesto respiró hondo antes de hablar. Narró nuevamente los episodios oscuros que, según él, habían destruido nuestra familia. Hablaba con una seguridad que daba miedo. Describía mis gestos, mis palabras, mis silencios, como si todo en mí hubiera sido veneno puro. Yo escuchaba sin mover un músculo, porque moverme hubiera sido admitir debilidad. Y eso ellos lo usarían aún más en mi contra. Pero por dentro, cada palabra era un puñal. Después llegó el turno de mi hija, Lucía. Ella era diferente. Siempre había sido dulce, sensible, la niña que corría detrás de mí cuando volvía del trabajo. Hoy, sin embargo, su mirada estaba perdida. No subió al estrado con la frialdad de Ernesto, lo hizo temblando, como si todo su cuerpo tratara de escapar de aquel lugar. Pero aún así declaró. Y aunque su voz vacilaba, también pidió lo mismo, que yo fuera condenado a cadena perpetua. Lo dijo con lágrimas en los ojos, pero lo dijo. Y esas lágrimas dolían más que la petición misma. Después habló el menor, Julián. Él era el más parecido a mí, físicamente y en carácter. También fue el más duro. Dijo que yo nunca había sido un padre, que solo había sido una sombra amenazante en sus vidas, que cada decisión que había tomado fue un acto de egoísmo y control. Él dijo que la única manera de que la familia pudiera sanar era viéndome encerrado para siempre. La sala quedó en un silencio total.
Yo solo respiraba para no desplomarme allí mismo. El abogado defensor intentó contradecirlos, pero era inútil. No había argumento más potente que 3 hijos unidos pidiendo el mismo castigo. Entonces fue mi turno. El juez me preguntó si quería decir algo. Podía haber gritado, negado, llorado o implorado. Pero no hice nada de eso. Simplemente me levanté, apoyé las manos en el estrado y hablé con la voz más firme que pude. Les dije que los amaba. Que siempre los había amado, incluso cuando no supe demostrarlo. Les dije que si ellos creían honestamente que yo era culpable, yo aceptaría el destino que decidieran para mí. Mi voz empezó a quebrarse a mitad de la frase, pero continué. Les recordé que cada cosa que hice, correcta o equivocada, la hice creyendo que era lo mejor para la familia. Les dije que jamás quise hacerles daño. Y cuando terminé, sentí que todo dentro de mí se había derrumbado, que ya no quedaba nada. El juez pidió un receso antes de anunciar la sentencia. Mis hijos se alejaron sin mirarme. Yo me quedé solo. Bueno, no completamente. Había una silla vacía detrás de la defensa. Una silla que llevaba vacía desde el primer día del juicio. La silla de su madre. Mi esposa. La mujer que desapareció meses antes, cuyo testimonio habría sido crucial, pero nadie sabía dónde estaba. Algunos decían que me había dejado, otros que había escapado, otros que se escondía por miedo. Yo sabía la verdad, aunque nadie me había creído, ella se fue porque descubrió algo que la aterrorizó. Algo que nadie más en esa sala sabía. Intenté decirlo en la investigación inicial, pero la acusación no lo aceptó, decían que intentaba desviar la atención. Ella era la única que podía haber desenmascarado a quienes realmente me habían tendido la trampa. Pero estaba ausente. Y sin ella, no tenía absolutamente nada. El receso se extendió más de lo normal. Yo esperaba sentado, mirando el piso, sintiendo como si ya estuviera encerrado. Cuando de repente escuché murmullos. Voces aceleradas. Pasos corriendo. Un guardia entró al cuarto contiguo donde me tenían y dijo mi nombre con sorpresa. Algo había pasado. Algo grande. Yo levanté la vista, confuso. La puerta de la sala se abrió. El juez regresó, pero no estaba solo. A su lado caminaba una mujer con paso apresurado, como si hubiera corrido desde kilómetros de distancia. Su cabello estaba desordenado, sus ojos cansados, pero llenos de una determinación feroz. Mi respiración se detuvo. Mis manos se aflojaron. Sentí que todo mi cuerpo se estremecía. Era ella. Mi esposa. La madre de mis hijos. Había vuelto. Mis hijos la miraron como si hubieran visto un fantasma. Ernesto abrió los ojos desmesuradamente, Lucía se cubrió la boca con las manos, y Julián retrocedió un paso, completamente aturdido. Nadie hablaba. Nadie se movía. Era como si el tiempo se hubiera detenido para permitir que esa escena existiera solo por sí misma. Ella caminó derecho hacia el estrado del juez sin siquiera mirar a los demás. Cuando el juez le preguntó su identidad, ella la declaró con firmeza. Cuando le preguntó por qué había estado ausente, respondió que había estado en peligro. Que no podía venir antes. Que había estado escondida. Que finalmente había reunido las pruebas necesarias para demostrar la verdad. Mis hijos la miraban desconcertados, como si no entendieran nada. Ella giró hacia ellos, y en su mirada había dolor, furia y tristeza mezcladas. No les habló aún. Solo pidió permiso para testificar. El juez accedió. Ella respiró hondo y miró al tribunal entero. Y entonces dijo las palabras que cambiaron todo de un solo golpe. Ella se quedó de pie en el estrado, con la sala entera respirando a medias, como si todos temieran que un suspiro demasiado fuerte pudiera borrar lo que estaba a punto de decir. Su voz sonó firme, más firme de lo que yo recordaba, pero también cargada de una tensión profunda,
como si cada palabra hubiera sido ensayada 1000 veces en su propia mente durante meses. Dijo que todo había comenzado con una serie de movimientos financieros sospechosos que ella misma descubrió. No eran míos. No eran de la familia. Eran transferencias que involucraban a terceros, nombres que ninguno de mis hijos conocía, pero que representaban una amenaza silenciosa. Explicó que cuando intentó confrontarme, no lo hizo con acusaciones sino con preocupación, que ambos sabíamos que la empresa en la que trabajaba el mayor de nuestros hijos estaba infiltrada por personas que operaban al margen de la ley, usando a sus empleados como pantallas para lavar dinero sin que éstos lo supieran. Mi hijo Ernesto se tensó, como si una aguja le hubiera atravesado la espalda. Intentó hablar, pero el juez lo mandó callar. Ella continuó diciendo que al descubrir esos movimientos, recibió amenazas anónimas. Le dijeron que se callara. Que no denunciara. Que si lo hacía, la familia entera pagaría las consecuencias. Que si la verdad salía a la luz, los responsables usarían su poder para destruirnos a todos. Y que la forma más rápida de lograrlo era acusándome a mí, haciéndome parecer culpable de malos manejos, de abuso, de ruina familiar. Que yo era el blanco más fácil. Porque yo era el único que no tenía un puesto en ninguna empresa grande, el único sin influencia, sin respaldo legal o financiero, el más vulnerable. Y cuando ella me lo contó, yo la creí. Le dije que debíamos denunciar, que debíamos ir a la policía. Pero las amenazas subieron de tono. Confirmó que una noche escuchó pasos afuera de la casa, que vio sombras moviéndose, que alguien dejó un sobre bajo la puerta con una advertencia que ella no había revelado a nadie. Cállate o desaparecerás. Y si desapareces, él será culpable de todo. Sentí que la sangre se me helaba, porque recordé esa noche. Recordé haberla visto inquieta, nerviosa. Recordé que me dijo que iba a dar un paseo. Nunca volvió. Meses sin saber nada de ella. Meses sin noticias, sin llamadas, sin señales de vida. Yo pensé lo peor. Todos pensaron lo peor. Mis hijos incluso insinuaron que yo podía haber sido responsable de su desaparición. Pero ella ahora explicaba que huyó para protegernos. Que se escondió para reunir pruebas, para contactar a personas que podrían ayudarla sin exponernos. Que vivió meses como una sombra, moviéndose de un lado a otro, sin usar su nombre real, sin comunicarse con nadie. Y todo para poder demostrar, en un momento como ese, que todo lo que se decía en contra mía era parte de un montaje diseñado para impedir que se denunciara a los verdaderos culpables. La sala quedó paralizada. Mis hijos estaban trastornados. Ernesto bajó la mirada por primera vez. Lucía empezó a llorar sin control. Julián apretaba los puños, temblando entre incredulidad y vergüenza. Ella sacó de su bolso un sobre grueso. Dentro había documentos, grabaciones, transcripciones de mensajes, fotografías, informes bancarios y declaraciones de terceros. Todo minuciosamente organizado. Todo revisado por abogados antes de que ella se presentara allí. Todo apuntando a un grupo específico de personas que operaban desde la empresa donde trabajaba Ernesto. La fiscalía quedó muda. El juez pidió un receso urgente para examinar la evidencia. Mis hijos no podían dejar de mirarla. Ella tampoco podía dejar de mirarlos, pero su expresión no era de reproche, sino de un dolor tan profundo que resultaba casi insoportable. Cuando el juez regresó, el ambiente era completamente diferente. La fiscalía pidió retirar los cargos hasta que la nueva evidencia fuera analizada formalmente. Mis hijos quedaron descolocados. Yo sentí un alivio tan fuerte que casi me dobló el cuerpo. Pero no era el final. Faltaba lo más difícil, lo que ocurriría entre nosotros cuatro. El juez suspendió temporalmente el proceso y me permitió acercarme a mi esposa. Caminé hacia ella como si mis piernas no respondieran. Cuando llegué, ella me abrazó con tal fuerza que mis huesos parecieron crujir. Yo cerré los ojos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el mundo no se estaba desmoronando. Pero al abrirlos,
vi a mis hijos. A los tres. De pie. Mirándonos. Ernesto fue el primero en hablar. Su voz temblaba. Mamá, ¿por qué no nos dijiste nada? ¿Por qué nos dejaste pensar eso? Ella lo miró con lágrimas silenciosas. Porque eran capaces de hacerles daño si hablaba. Porque sabían que ustedes me creerían. Sabían que su testimonio sería más fuerte que cualquier prueba que yo pudiera conseguir sola. Si yo los contactaba, los ponía en peligro inmediato. Lucía dio un paso adelante, las lágrimas le caían sin cesar. Nosotros te juzgamos, papá, dijo con la voz rota. Sin escucharte. Sin preguntarte nada. Julián se frotó la cara con desesperación. Intentaron manipularnos. Y lo lograron. Papá, lo siento. De verdad lo siento. Todo lo que dijimos, todo lo que hicimos. No sabíamos. Yo los miré. A los tres. Mis hijos. Los mismos que hacía unas horas estaban exigiendo que yo pasara el resto de mi vida en prisión. Quise enojarme. Gritarles. Reclamarles por haber creído lo peor de mí. Pero no pude. El amor es una cosa extraña, duele más cuando se rompe, pero también es la única fuerza que te empuja a perdonar incluso aquello que parece imperdonable. No les dije nada al principio. Me acerqué a ellos despacio. Y los abracé. A los tres. Juntos. Como cuando eran niños. Se aferraron a mí como si el tiempo volviera atrás, como si todo lo que había pasado fuera una pesadilla compartida. La sala entera observaba esa escena con un silencio casi reverente. Mi esposa nos rodeó con sus brazos y por primera vez en meses sentí que la familia no estaba rota, solo herida. Casi destruida, sí, pero no muerta. El juez anunció que la investigación contra los verdaderos responsables comenzaría de inmediato. Que yo quedaba en libertad mientras el proceso se desarrollaba. Que habría protección policial para nosotros. Que se iniciarían las acciones legales correspondientes contra quienes manipularon y amenazaron a nuestra familia. Cuando salimos del tribunal, los periodistas se arremolinaron alrededor, pero la policía nos cubrió. Caminamos juntos hacia el vehículo asignado para nuestra protección. Los flashes iluminaban nuestros rostros, pero esta vez yo no sentía miedo de ser visto. No me importaba lo que dijeran afuera. No me importaba lo que pensaran. Lo único que importaba era lo que estaba dentro de aquel círculo de 4 personas, mi esposa, mis hijos y yo. Ernesto me tomó del brazo con torpeza, como si temiera que yo me apartara. Lucía no dejó de agarrar la mano de su madre. Julián caminaba a mi lado sin decir palabra, pero su presencia lo decía todo. Subimos al automóvil. Y cuando las puertas se cerraron, cuando el ruido del exterior quedó atrás, la primera voz que se escuchó fue la de mi esposa, suave, casi susurrada. Estamos juntos. Y ahora, por fin, vamos a terminar lo que empezó todo esto. Y yo supe, en ese instante, que el verdadero juicio apenas comenzaba. Pero esta vez no estaría solo. Ahora éramos 4. Y sobre todo, éramos familia.